Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de la ciudad de Washington. A nombre de él, le quiero dar la bienvenida a los invitados a nuestro club de prensa el día de hoy. En primer lugar, al analista político costarricense Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. Un gusto tenerte otra vez. También a Sara Barderas, la corresponsal de la agencia de noticias DPA. Bienvenida, Sara. Gracias, buenos días. Y a Rafael Matos, el corresponsal del diario La Nación de Argentina. Bienvenido. Vamos a comenzar hablando de Irán el día de hoy, a partir de la decisión del gobierno de Estados Unidos de reinstaurar nuevamente este primer paquete de sanciones contra Irán. Es el primer paquete que impone Estados Unidos después de que decidiera salirse del acuerdo nuclear de 2015 que había firmado su antecesor Barack Obama. ¿Quiénes van a ser afectados con este paquete? Las compañías del sector automotriz, el comercio de piedras preciosas, oro, aluminio, acero, y también las compañías extranjeras que tienen negocios con Irán. La Unión Europea, frente a esa medida de reimponer estas sanciones que han entrado en vigor a partir del día de hoy, Juan Carlos, ha reactivado una serie de medidas legales para proteger a sus empresas europeas frente a esta decisión y a estas sanciones. Las empresas europeas pueden denunciar a Estados Unidos por los daños que puedan causar estas sanciones que impone Estados Unidos. Puede denunciar a compañías de Estados Unidos y también compañías de la Unión Europea que quieran romper un contrato comercial de forma unilateral. Pueden presentar la denuncia. Empresas que quieran terminar los negocios con Irán deben pedir una autorización a la Comisión Europea según ha establecido la Unión Europea. La pregunta es cómo afecta esta primera ronda de sanciones que ha interpuesto los Estados Unidos y que entra en vigor a partir del día de hoy a las relaciones que tiene Estados Unidos con la Unión Europea, que ya están de por sí bastante complicadas, y a las relaciones de Estados Unidos con Irán, que había dicho que quería comenzar un proceso de negociaciones para un nuevo pacto nuclear. Bueno, varios temas que están sobre la mesa. Por un lado, ciertamente se está acentuando una tendencia que es preocupante y es tal vez el escenario de un Estados Unidos cada vez más unilateralista, recurriendo a sanciones económicas y sanciones que se basan en su sistema financiero para tratar de salirse con la suya, en lugar de utilizar mecanismos bilaterales o multilaterales como había sido la norma. Incluso en los tiempos de Bush. Recordemos que cuando Bush invadió Irak, lo hizo en una coalición de no sé cuántos países, donde está el Reino Unido, donde están otras naciones. Lo hizo invocando una resolución del Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora tenemos otro escenario, y es un escenario de un Estados Unidos que abjura cualquier tipo de multilateralismo y en su lugar trata de salirse con las suyas a empellones, y en este caso tiene el arma nuclear, que es su sistema financiero. Al final de cuentas, casi que todas las transacciones que se realizan financieras en este planeta recurren al dólar, y al tener que recurrir al dólar tienen que recurrir en última instancia al sistema financiero estadounidense. Entonces, a través de estas sanciones financieras, Estados Unidos puede darle el beso de la muerte a una compañía o a un banco o a un país que haga negocios con un régimen como Irán en este caso. Entonces, a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por tratar de blindar a sus empresas que están haciendo negocios con Irán, estas empresas se enfrentan a una situación casi que irremediable, que es o hacen negocios con Irán, que aparte de eso el mercado de Irán no es tan lucrativo, o se ven no solo expulsados de poder hacer negocios aquí en Estados Unidos, sino también de poder usar el sistema financiero estadounidense, que al final de cuentas es un beso de muerte para cualquier compañía. Así que es un tema muy serio que trasciende simplemente el caso Irán. En el caso Irán, además, preocupa muchísimo cuál es la finalidad última de la administración Trump aquí. Simplemente era un esfuerzo por tratar de sacar mayores concesiones a Irán en materia de sus actividades desestabilizadoras en el Medio Oriente o su programa balístico, o el fin último es tratar de impulsar un cambio de régimen en Teherán, que parece que eso es lo que está buscando. Y bueno, la pregunta ahí también es la caja de Pandora. Mucha gente cree que
cayendo los ayatolas en Irán, va a venir un régimen democrático con apoyo popular y amigable a Occidente, cuando no necesariamente puede ser el caso. Si nosotros vemos la historia que ha tenido y el récord que ha tenido Occidente y particularmente Estados Unidos en cambios de régimen en el Medio Oriente, veremos que siempre terminan en un desastre, o casi siempre terminan en un desastre. Así que bueno, esto tiene muchos bemoles. Ciertamente es preocupante el encontronazo al que se dirigen Estados Unidos y la Unión Europea, pero también es preocupante esta nueva actitud de Estados Unidos de abusar de su posición dominante en el sistema financiero internacional para tratar de, ¿cómo se dice en inglés? Weaponize, ¿verdad? Como tratar de utilizar como un arma su sistema financiero para impulsar objetivos de política exterior. Sara, este momento justamente para Irán es un momento complicado económicamente. Su economía ha perdido de valor en los últimos meses, tiene una inflación bastante alta, y Estados Unidos quiere llevar adelante también un segundo paquete de sanciones en noviembre. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, eso es lo que ha hecho Juan Carlos mención a ello, ¿no? La jugada parece de Trump es esas sanciones van a afectar al pueblo iraní, es lo que están diciendo los analistas expertos en este tema, y parece que la jugada es generar mayor descontento aún para forzar un cambio de gobierno, ¿no? No sé si cambio de régimen, no sé, también estoy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos, ¿no? Todo cambio no tiene por qué ser a mejor, puede ser incluso a peor, y hemos visto cosas peores en la zona, ¿no? Y respecto a lo que decías antes, lo que preguntabas antes sobre la Unión Europea, me parece que sí, que también tiene la lectura del fin del multilateralismo, un mayor unilateralismo por parte de Estados Unidos, y en relación con la Unión Europea es un nuevo capítulo de ese alejamiento, ¿no? Porque recordemos que 4 de los miembros de ese tratado está la Unión Europea, y hay 3 miembros europeos también dentro hubo 3 miembros más en las negociaciones. Entonces es un alejamiento de nuevo de esa parte del mundo que debería ser el aliado natural de Washington, ¿no? Y lo está alejando. No nos olvidemos, acordaos de que Trump no hace demasiado calificó a la Unión Europea como enemigo. Hablaba en materia, lo decía en materia comercial, pero bueno, está utilizando un lenguaje belicista, beligerante con quien debería ser su aliado, ¿no? Y yo creo que vamos a volver, igual que vimos en el tema comercial, las aranceles contra aranceles, esa guerra, creo que la vemos ahora también con el tema de Irán. Sanciones estadounidenses, la Unión Europea va a aplicar medidas que lo que van a intentar es proteger a sus empresas, que puedan seguir haciendo negocios en esa zona, y que puedan denunciar, como me parece que lo has comentado tú también, que puedan denunciar en los tribunales nacionales a Estados Unidos, ¿no? Entonces podemos estar ante una nueva espiral entre dos zonas del mundo que deberían ser aliadas. Rafa. Sí, creo que es cierto, tal cual como decían Sara y Juan Carlos, ¿no?, que Trump se debe a puesto el sistema multilateral, el sistema de búsqueda de acuerdos que se había construido desde la Segunda Guerra Mundial, pero con matices, ¿no? Creo que, por ejemplo, en materia comercial claramente es un poco Trump contra el resto del mundo, en cambio climático es Trump contra el resto del mundo. En la lucha contra el terrorismo creo que todavía el sistema aguanta, ¿no? y las naciones siguen trabajando juntas para enfrentar ese mal. En el caso concreto de Irán, sí el mundo se mueve por 2 avenidas muy marcadas, en la cual en una están Trump y Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, y en otra están Europa, China, Rusia, los otros signatarios del acuerdo nuclear de Irán sellado en 2005, que siguen respaldando ese acuerdo nuclear, que siguen diciendo lo que también dicen los organismos internacionales, que Irán cumple con su parte del acuerdo nuclear, a diferencia de lo que sostiene el gobierno de Trump. Ahora, con esta nueva política de reimponer sanciones, que después va obviamente a profundizarse en noviembre con el golpe final letal al restringir las ventas de petróleo, que es el principal producto de exportación de Irán, Trump parece querer replicar de alguna manera el mismo libreto que aplicó con Corea del Norte, ¿no? Una campaña de máxima presión que fuerce al régimen iraní de vuelta a la mesa de negociaciones para forjar un nuevo acuerdo nuclear. El problema es que sin el respaldo de China, de Rusia, de la Unión Europea, la efectividad de las sanciones va a ser débil.
no es lo mismo aplicar sanciones a un país con todo el mundo de acuerdo en que esas sanciones deben ser aplicadas, deben ser enforced, como dicen aquí en Estados Unidos, que un solo país diciendo, bueno, voy a aplicar estas sanciones, y el resto de los países dicen, no, mira, sabes que yo de alguna manera voy a asegurar que mis empresas puedan seguir comprando petróleo a Irán. Entonces, no está muy claro que el libreto que la Casa Blanca desplegó para Corea del Norte pueda replicarse para Irán. Y segundo, en esto también creo que coincido con mis compañeros, no está claro cuál es la estrategia de la Casa Blanca. La Casa Blanca dice que no quiere un cambio de régimen, que quiere forzar un cambio en el comportamiento del actual régimen. Pero dentro de la administración de Trump hay opiniones, estoy pensando en John Bolton, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, muy fuertes respecto de lo que quieren hacer con Irán. O sea, la sospecha es que esta gente realmente quiere bombardear Irán. Entonces, la estrategia final, el final game con Irán, no está del todo claro entre lo que piensan los funcionarios de la Casa Blanca y lo que dicen puertas afuera de la Casa Blanca. Y eso se va a terminar de ver en los próximos meses. Y yo me preguntaría también, forzar unas negociaciones, ¿para qué? ¿No? Porque, ¿qué es lo que hemos sacado en claro de Corea del Norte? Me refiero, si llevamos a Irán a una nueva mesa de negociación con Estados Unidos, ¿a dónde es a donde quiere llegar Estados Unidos? Yo tengo la sensación, la bomba atómica no es el problema para Estados Unidos, es una nueva excusa, ¿no? para una nueva arremetida en la región. Está claro que juega en papel también toda la influencia regional de Irán, ¿no? Su papel en Siria, su papel con Hezbollah, y también obviamente para Trump, la protección de su principal aliado en Medio Oriente, que es Israel. Hay que ver lo que está pasando en Irán también. En Irán es interesante porque ha habido protestas desde enero. En enero hubo protestas muy fuertes en todo el país contra el régimen. La moneda ha perdido un 80% de su valor, hay una alta inflación, hay un descontento generalizado, puesto que la plata que le entró a Irán producto del levantamiento de las sanciones, el régimen no fue que la utilizó para mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino que la utilizó para financiar sus aventuras, su aventurismo militar en Siria, en Yemen y en otras partes. Entonces, tal vez dentro de la Casa Blanca está ese cálculo de que si tan solo aprietan las tuercas económicas un poco más mediante sanciones, esto va a terminar de tumbar al régimen de Teherán. Pero nuevamente, no hay ninguna garantía de que si eso ocurriese, el régimen que venga a sustituir a los ayatolas sea un régimen que sea amigable a Occidente. Podría ser un régimen militar, los militares tienen un gran poder en la nación persa, y podría ser un régimen todavía más hostil a los designios de no solo de Washington, sino de Occidente entero. Y bueno, y poner nada más un poco en contexto lo que fue el acuerdo de Irán, poner de acuerdo a China, a Rusia, a la Unión Europea y a Estados Unidos y a Irán, no es fácil. Mucha gente se queja de que este acuerdo no limitaba ese aventurismo militar de Irán en el Medio Oriente, no ponía coto a su programa balístico, etcétera. Pero bueno, era lo que se podía, era dentro de la medida de la posibilidad, es lo que se podía. Hubo primero un régimen de sanciones sin precedentes, casi que unánime a nivel global contra Irán, y luego este acuerdo que se alcanzó durante la administración Bush, que estaba siendo cumplido porque propios extraños lo admitieron, pero que la administración Trump, nuevamente, tal vez pensando en cambio de régimen más que en el programa nuclear iraní, deshizo. Sí, veo que es bastante complejo. Vamos a hacer un giro en la conversación para hablar ahora del juicio que se le sigue a Paul Manafort, que fuera el jefe de campaña presidencial del presidente Trump en 2016. Recordemos que Paul Manafort fue retirado en el 2016 porque se descubrió que había recibido aportes o dinero por ser consultor para el expresidente Viktor Yanukovych de Ucrania, y debido a esa razón fue separado de la campaña presidencial. Hay un juicio que se sigue en una corte federal de Alexandria, en donde Manafort está siendo acusado de fraude, de evasión de impuestos, de llenar su declaración de impuestos con información falsa, cargos sumamente serios. Son más de una decena de cargos, pero esos son los principales. Ayer justamente el testigo estrella de este juicio, que es Rick Gates, era el brazo derecho de Paul Manafort, testificó frente al jurado y al juez en la Corte Federal de Alexandria y reconoció y admitió que no solamente mintió mientras hacía el trabajo con Manafort, ayudó a Manafort consistentemente durante muchos años a declarar con información falsa los impuestos, pero además transfirió dinero de cuentas que estaban en Chipre hacia los Estados Unidos sin reportar
esa información a las autoridades competentes del fisco en Estados Unidos. Muchos se preguntan qué tanto va a influir el testimonio de Rick Gates, una vez más, brazo derecho de Paul Manafort, que ha trabajado con Paul Manafort durante muchos años mientras él era consultor de varios gobiernos en el extranjero, incluyendo el expresidente Viktor Yanukovych, que además salió por cargos de corrupción, fue removido. En el gran juicio, en la gran investigación, gran investigación que está viendo el fiscal especial Rob Mueller sobre la trama rusa, la posibilidad de que hayan contactos de miembros de la campaña de Trump con agentes rusos. ¿Por qué nos importa tanto este juicio? O sea, al final de cuentas, toda la investigación de Robert Mueller no se hizo para atrapar a alguien por defraudación fiscal. Entonces, ¿por qué hay tanta atención sobre el juicio de Paul Manafort? Bueno, porque Paul Manafort podría cantar si en verdad hubo colusión o conspiración, porque ahora también ya hay todo un debate de que la colusión en sí no es un crimen, pero que la conspiración sí lo es. Si hubo conspiración, hubo esta coordinación entre la campaña de Donald Trump y Rusia, Paul Manafort parece ser la ficha crítica. Y es interesante una de las revelaciones que han salido a partir de este juicio, y es que Paul Manafort está quebrado, financieramente quebrado. Y aún estando quebrado, se ofreció a trabajar para la campaña de Donald Trump de gratis. Entonces hay como una nebulosa de que exactamente por qué estaba ofreciéndose de gratis. Una explicación es que él quería después el acceso al poder que ofrecía llevar a un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Otro es de que estaba recibiendo también plata de alguna otra parte, ¿verdad? Que podría entonces ahí explicar esa conexión entre una potencia extranjera y la campaña de Donald Trump. Lo cierto es que con este testimonio y la evidencia que se ha presentado, las cartas parecen estar echadas sobre Paul Manafort. Él enfrenta pasar el resto de su vida en prisión, dadas las condenas, la clase de condena, estamos hablando de más de 200 años, creo yo, que podría ser condenado, lo cual entonces los lleva al escenario, que es lo que probablemente está buscando Robert Mueller y su equipo, de que Paul Manafort, enfrentado a pasar el resto de sus días tras prisión, termine accediendo a un acuerdo con su equipo y entonces cante y revele toda la información que podría comprometer al presidente y a su gente. Eso es una especulación por el momento. También está la otra carta de que Paul Manafort podría ser perdonado por el presidente de Estados Unidos. Está en su poder y ciertamente sería sumamente controversial, pero ya Donald Trump ha perdonado a gente muy controversial como Joe Arpaio, el ex sheriff de Arizona. Así que bueno, es una trama bastante interesante. Probablemente va a haber alguna película sobre esto, que tenemos que ver cuál actor personificará a Paul Manafort. Pero lo interesante entonces es esta balanza de intereses que se está jugando al frente del público estadounidense. Rick Gates, que es este testigo estrella que compareció ayer en la Corte Federal de Virginia, es colaborador de las autoridades en la investigación del fiscal Mueller, y creo que también hay una gran preocupación en la Casa Blanca por eso. ¿Qué piensa usted, Sara? Yo creo que todavía es pronto para saber si Manafort va a ser un peligro para Trump o no. A lo mejor soy un poco controvertida en esto, pero yo creo que todavía no podemos asegurar que lo vaya a ser. Efectivamente, el núcleo de la cuestión estará en si canta o no canta, ¿no? Porque el peligro de Manafort puede ser ese acceso a información privilegiada que ha tenido y que en otros, que estamos viendo cómo va saliendo determinada información del entorno de Trump, que sí que es peligrosa para el presidente, ¿no? Pero de momento yo creo que el juicio, el peligro que tiene para Trump es, no sé cómo decirlo, es lo que Trump puede llegar a soltar en Twitter a raíz de este juicio. Este juicio no está relacionado directamente con la trama rusa, es una derivación que salió de esas investigaciones, pero no es la trama rusa en sí. Entonces, para mí lo que tiene este juicio es que es un recuerdo constante para Trump durante semanas de que ese affair todavía, la trama rusa está todavía dilucidándose, y ya hemos visto cómo el presidente muchas veces puede responder airadamente en Twitter y soltar determinadas cosas, ¿no? Respecto a Gates, me parece que lo que hizo ayer Gates fue dejar en mucho peor lugar
lugar a Manafort, ¿no? Pero de ahí a saltarnos el paso Gates dañino para Trump, de momento no lo veo. Esperemos a ver eso, si el peligro será si Manafort llega a un acuerdo con la Fiscalía, porque de hecho creo que es el único de momento que se ha declarado inocente, no sé si me equivoco. El resto ha llegado, claro, está colaborando. Y se supone que es el que puede tener también quizá no mayor información, pero sí una información más sensible para Trump, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y hay que recordar que Paul Manafort enfrenta además otro juicio por lavado de dinero y otros tantos cargos que también son bastante complicados, Rafa. Sí. Una de las preguntas que me parece que hay que hacer es ¿qué puede llegar a revelar Paul Manafort que no haya revelado ya Rick Gates, que colabora con la investigación de Bob Mueller por la trama rusa, ¿no? La otra pregunta que creo que hay que hacer es ¿qué puede afectar realmente a Trump, ¿no? En estos últimos días, desde que comenzó el juicio a Manafort, hemos visto que el presidente ha tenido una retórica muchísimo más combativa en Twitter, ¿no? Sigue lanzando su acusación permanente de que esto es una casa de brujas, que esto es una gran farsa, que hay que parar la investigación. También en el medio es como que va acercando algunos eventos a la realidad, ¿no? Durante el fin de semana tuiteó un mensaje sobre quizá el punto más controvertido de la campaña de Trump, que fue el encuentro de su hijo Donald Jr. con una abogada rusa con vínculos con el Kremlin, que está como en el centro de la investigación de Mueller. Reconoció por primera vez que, bueno, sí, esa reunión pasó, pero no fue nada ilegal, esto es algo que se hace comúnmente en política, fue un poco el mensaje que dejó el presidente. Y lo que estamos viendo es que cada vez más, está cada vez más claro, para mí al menos, que la definición de todo el escándalo, de toda la trama Rusia, de todo el Russiagate, de todo va a ser político. Va a ser político, ¿no? Digo, más allá de lo que puede encontrar Bob Mueller, las probabilidades de que lo acuse formalmente al presidente son muy, muy bajas. Lo más probable es que Bob Mueller patee el tema al Congreso, por lo tanto el Congreso va a tener que decidir qué hacer con esto. Y ahí obviamente hay una discusión política, ¿no? Y ahí hay un dato que me parece que es muy revelador de la realidad que atraviesa Estados Unidos. Hoy Trump tiene un respaldo, una aprobación promedio de su gestión del 43%. El 43%, con todos los escándalos que acarrea a cuestas, con todo el caos que hay en su gobierno, con todas las cosas que dice, casi la mitad del país apoya su gestión. Me parece que detrás de ese muy fuerte respaldo que yo creo que tiene el presidente, que es altísimo en el Partido Republicano, ¿no? Porque los demócratas lo detestan, pero entre los republicanos, Trump hoy es el presidente más popular desde Ronald Reagan, sin contar el periodo en el cual George Bush tuvo una popularidad altísima por los atentados del 11 de septiembre. Creo que hay una realidad muy clara, es que la economía de Estados Unidos está en auge, está en auge. Por primera vez en el último informe de trabajos que dio el gobierno federal se reveló que las personas menos calificadas, el desempleo entre las personas menos calificadas, las que más les costó salir del pozo de la recesión, está en un piso histórico, ¿no? El New York Times en junio tituló: "Nos quedamos sin palabras para describir cuán buenos son los datos del mercado laboral". Entonces eso me parece que le da un blindaje a Trump muy, muy sólido, muy, muy sólido. Por un lado. Por otro lado, el presidente parece tener una estamina, una fortaleza infinita para pelear por la credibilidad del relato, ¿no? Él trata de imponer un relato, toda la prensa, gran parte del arco político dice ese relato es mentira, pero hay una puja y hay una batalla muy dura por la credibilidad en Estados Unidos y yo creo que Trump tiene una energía infinita para llevar adelante esa batalla y creo que le está ganando. Juan Carlos. No, ese punto que menciona Rafa es importantísimo. Los beneficios de este crecimiento económico, esta bonanza que estamos experimentando, están beneficiando, valga la redundancia, particularmente los estratos más populares, lo cual sin duda beneficia muchísimo al presidente y conspira contra el relato demócrata de que las políticas económicas de Trump han sido diseñadas para beneficiar únicamente a los ricos. Hacemos una pausa y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa otra vez. Volvemos al programa para hablar de Colombia. Hoy 7 de agosto es el día de la batalla de Boyacá, que selló la independencia en Colombia, pero también es día del cambio de mando en Colombia.
Sale Juan Manuel Santos, entra Iván Duque, abogado de 42 años, esposo, padre de 3 niñas, fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Washington y también fue senador hasta el periodo desde el 2014 hasta este año. Tiene ahora frente a sí grandes retos, Juan Carlos, en una Colombia que está muy dividida, muy polarizada después de las elecciones presidenciales de este año. Y Juan Manuel Santos, de 66 años, deja la presidencia con este gran logro que fue conseguir el acuerdo de paz con las FARC. Un acuerdo que Iván Duque tiene que implementar con los cambios que él ha dicho que tiene que hacer y con los retos que tiene que enfrentar a nivel económico, porque Colombia estaba creciendo a un 4% y luego en los últimos años bajó a un 2% y en este último año ha sido un poquito más del 1%. ¿Cuál es el legado de Juan Manuel Santos, más allá, por supuesto, del acuerdo de paz, que es el gran logro, y qué retos importantes tiene Iván Duque? Bueno, Juan Manuel Santos sale como uno de los presidentes, o el presidente más impopular en la historia reciente de Colombia, a pesar de su acuerdo de paz, que le ganó muchos aplausos en el exterior, pero no necesariamente a nivel interno. Deja una economía en desaceleración, y eso es uno de los principales retos que tendrá Iván Duque. 5 retos en particular. Uno es la situación fiscal del país. Así como se han desacelerado la economía colombiana, la situación fiscal no termina de componerse. Tienen un déficit fiscal de un poco más del 3%. En los últimos 27 años, Colombia ha implementado 14 reformas tributarias, siempre con la finalidad de cerrar estas brechas fiscales, y no lo ha logrado. Y más bien vemos que los altos impuestos pesan sobre el crecimiento económico colombiano. Duque ha prometido revertir esta dinámica y en lugar de premiar el aumento de impuestos, que es lo que se ha hecho no solo bajo Santos, sino con gobiernos anteriores, recortar impuestos, principalmente el impuesto corporativo, está en 33% en Colombia, el promedio latinoamericano es del 27%, el promedio de la OECD, que Colombia se acaba de incorporar, es del 24%. Duque ha prometido recortar ese impuesto con el tal de reactivar la economía y así generar más ingresos. Entonces, reactivar la economía, pero enfrentando también la situación fiscal, lograr esa dinámica, ese dúo. Luego está la reforma a la justicia, todos los casos de corrupción que se han desatado, el cartel de la toga, que se han desatado en Colombia. Esto es un proceso muy delicado porque el Ejecutivo siempre y el Legislativo siempre deben de guardar una distancia prudencial, deben de respetar la autonomía de las Cortes, pero en este caso se requiere una intervención del poder político en el sistema judicial para hacer reformas con tal de transparentar y limpiar un poco el poder judicial. Luego está el tema de Venezuela, por supuesto, que es un tema que a 1 millón de venezolanos han entrado en la frontera con Colombia. Probablemente vamos a tener una situación más tensa entre el gobierno de Duque, todavía más tensa entre el gobierno de Duque y la dictadura de Nicolás Maduro, así que lidiar con este fenómeno va a ser bastante complicado para Duque. Así que esos son los grandes retos que tiene, por supuesto, la implementación del proceso de paz, hacer los cambios que él ha prometido sin desmoronar el proceso de paz. Yo creo que es algo que es algo que está en capacidad de hacerlo. Y finalmente el quinto es lidiar con un Congreso fraccionado, pero se le ha presentado a él como un discípulo o un lacayo de Álvaro Uribe. Yo creo que él va a demostrarle al mundo de que no es tal el caso y va a demostrar que va a ser un presidente competente. Yo tengo la fe que va a ser un presidente competente y que va a saber ser más hábil de lo que mucha gente espera en su manejo con las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Precisamente el diario El Espectador de Colombia trae hoy día y enumera una serie de retos que tiene en adelante el presidente Iván Duque, presidente electo que asume el día de hoy. Juan Carlos ha enumerado algunos de ellos. El diario El Espectador habla también de la reforma fiscal que mencionaba Juan Carlos. Luego dice eliminar el narcotráfico como delito vinculado al delito político que está siendo considerado ante el sistema de justicia especial para la paz que fue creado precisamente por los acuerdos de paz. Es un tema que es bastante complejo porque se trata de juzgar a quienes cometieron delitos, no solamente miembros de la FARC, sino agentes militares u otros que hayan sido involucrados en delitos de lesa humanidad o delitos graves. En el caso de la FARC, sí es que se comprueba que hubo comisión de delitos graves. Estos miembros de la FARC no podrían tener derecho a estar sentados en el Congreso. Parte de los acuerdos de paz le da la posibilidad
a que un número determinado de exmiembros de la FARC, que ahora está convertido en un partido político, puedan tener participación política en el Congreso. Y en este caso, la propuesta que se está discutiendo en este sistema de justicia especial para la paz es la competencia de que el sistema elimine la posibilidad de que quienes han cometido delitos de lesa humanidad puedan sentarse en el Congreso. Es un tema bastante espinoso. ¿Qué otros retos ve usted frente a Iván Duque como nuevo presidente de Colombia y cómo ve el legado de Juan Manuel Santos? A mí me parece que el mayor reto al que se enfrenta, o por lo menos visto desde fuera de Colombia, es el de la incertidumbre, ¿no? Me parece que asume el gobierno con muchas propuestas, pero hay mucha incertidumbre, principalmente a raíz del tema de mayor peso, que son los acuerdos de paz con las FARC y las negociaciones en marcha que había con el ELN, ¿no? Él está también presentando, poniendo determinadas exigencias para continuar con esas conversaciones con la única guerrilla que queda activa ahora mismo, y eso genera incertidumbre, igual que genera incertidumbre todo el cuestionamiento del proceso de paz. Él tiene que implementarlo, pero él ha sido un activo opositor de esos acuerdos de paz, de esas negociaciones con las FARC. Es cierto que él no ha llegado al punto de algunos en su partido que pedían desconocerlo directamente. Él no va a desconocerlo, pero sí que quiere hacer modificaciones, y bueno, eso es un escenario de incertidumbre, y para mí uno de los mayores retos, y hacía alusión Juan Carlos también a ello, uno de los mayores retos a los que se enfrenta es demostrar si va a ser una marioneta de Uribe, de su mentor, o si va a ser un político con carácter propio y va a gobernar por sí mismo, ¿no? Y la presencia, digamos, la sombra de Uribe genera una mayor incertidumbre. Y luego, para mí, el otro tema importante también ya de política exterior es Venezuela. Sí que yo creo que la situación va a ser mucho más tensa, evidentemente. De hecho, Duque ha criticado en reiteradas ocasiones, y lo ha hecho aquí en Washington también cuando ha venido, a Santos porque considera que Santos no ha actuado con dureza frente a Maduro, ¿no? Y bueno, está por ver si acudirá, si Colombia puede denunciar a Maduro ante el Tribunal Penal Internacional en La Haya. Él fue uno de los legisladores latinoamericanos que acudió y presentó esa denuncia, que no ha abierto una investigación inmediata. Estamos estamos de momento en proceso de pesquisas para saber si se abre o no, pero como presidente de Colombia sí que tendría mayor fuerza, ¿no? Si él puede denunciar directamente a Venezuela. Vamos a ver si lo hace, porque para mí de momento tampoco ha sido claro. Podría haber dicho claramente voy a acudir, y no lo ha dicho, siempre lo ha dejado un poco abierto. Vamos a ver qué ocurre. Rafa. Sí, creo que, como bien decía Sara, la crisis que se ha desatado en Venezuela le impone uno de los principales desafíos de política exterior a Iván Duque, sobre todo por la enorme carga, el enorme estrés que ha impuesto sobre Colombia la ola de refugiados que ha salido huyendo de una crisis espantosa, cada vez peor en Venezuela, en busca de cuestiones tan básicas como alimentos y como salud. Pero quiero retomar lo que vos dijiste al principio cuando hablabas de la polarización en la sociedad colombiana, ¿no? Que creo que es un fenómeno que se está dando cada vez más en casi todas las sociedades del mundo, donde nosotros vemos que aparecen muy fragmentadas, con posiciones antagónicas, y una grieta, como le decimos en Argentina, al fenómeno de la polarización, que termina generando divisiones que parecen cada vez más profundas, cada vez más imposibles de unir, ¿no? de tender puentes. Y eso dificulta muchísimo la tarea de los gobernantes, pues muchos mandatarios se enfrentan ante la decisión de tratar de encontrar puntos de común acuerdo, que, como decía, es cada vez más difícil, o gobernar simplemente para su base, ¿no? Tratando como de abroquelarse con sus seguidores, un poco ninguneando o dándole la espalda al resto del país. Creo que acá en Estados Unidos con Trump lo estamos viendo muy claramente, pero es algo que también podemos ver que ocurre en Europa, lamentablemente,
en Argentina, en mi país también se ha visto, en Chile, por ejemplo, es otro país donde se ha visto, en Bolivia, en Venezuela, quizás como en ninguna otra nación tan clara en América Latina. Creo que ese es quizá como desafío paraguas, ¿no? Es el principal reto al que se va a enfrentar Iván Duque durante su presidencia en Colombia. Y por otro punto que sí que quería resaltar, creo que Santos intentó mover al país hacia la legalización de las drogas. Él intentó generar un poco un cambio en la conversación regional. Duque creo que va a ir en la posición contraria, espero que no. Yo creo firmemente que América Latina tiene que tener una política unificada y moverse hacia la legalización de las drogas, porque no existe, creo, otro camino para terminar con el flagelo del narcotráfico en la región. Hacemos una pausa y ya volvemos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de Brasil con nuestros compañeros. Vamos a hablar sobre la última decisión del Partido de los Trabajadores de Brasil, que ha anunciado que en caso el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva no pueda ser permitido de participar en las elecciones del 7 de octubre, ya hay un nombre que suena para reemplazarlo como su sustituto en caso que la autoridad electoral no le permita a Lula da Silva ser candidato. Se trata del exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, de 55 años, abogado, profesor universitario. El anuncio de su posible candidatura ha sido hecho por la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann. Ella ha dicho que Fernando Haddad es el candidato que va a viajar alrededor del país llevando básicamente la voz de Lula, es lo que dijo textualmente ella. Lula insiste en que es inocente de estos cargos de corrupción que se le acusan. Él tiene 12 años de prisión, esa fue la sentencia de la justicia brasileña, y va a apelar la decisión y el fallo de la justicia brasileña que fue dado hace unos meses. Sin embargo, ante la posibilidad de que él sea impedido de participar en las elecciones, Fernando Haddad podría ser su sustituto. En este momento el expresidente Lula da Silva, Juan Carlos, encabeza las encuestas con 30% del apoyo entre el electorado, que es una cifra bastante importante. Me pregunto yo si es que va a poder Haddad continuar aglutinando las fuerzas en favor del Partido de los Trabajadores en caso Lula da Silva no sea el candidato. Aquí varios puntos. Esto es un cambio de plan de parte del Partido de los Trabajadores. Originalmente habían dicho que no había plan B a Lula, que si Lula no se le permitía presentarse como candidato, por lo tanto no iban a presentar una alternativa, y eso abría las puertas entonces para que Jair Bolsonaro efectivamente lograra un espacio en la segunda vuelta y probablemente un candidato establishment como el candidato del Partido Socialdemócrata, Alckmin. Ahora habrá que ver si efectivamente Haddad logra aglutinar las fuerzas del Partido de los Trabajadores. Es un exalcalde de Sao Paulo que no es para nada carismático, perdió la reelección a la alcaldía de Sao Paulo, ni siquiera llegó a la segunda ronda en esa elección, así que es probable que tenga dificultades aglutinando esa masa de seguidores, pero si él se presenta como la voz de Lula, el estandarte de Lula, es probable que eso le alcance para llegar a una segunda ronda. Hay que tener también en cuenta que este es un Partido de los Trabajadores diferente del Partido de los Trabajadores que gobernó Brasil. Este es un Partido de los Trabajadores que ahora se ha tirado a la izquierda totalmente, va en alianza con el Partido Comunista. La candidata vicepresidenta de esta eventual papeleta es del Partido Comunista brasileño, y esto podría enfriar tal vez a ciertos elementos un poco más centristas del electorado brasileño. Pero en este momento el panorama electoral brasileño es altamente incierto. Estamos a 2 meses de las elecciones. Ni siquiera sabemos exactamente quiénes van a ser, si el Partido de los Trabajadores va a tener un candidato o no. Pero por supuesto que existe ese temor, por lo menos desde un punto de vista de alguien con una visión como la mía, de que tengamos una segunda ronda en Brasil entre un Partido de los Trabajadores aliado con los comunistas y un extremista demagogo de derecha como Jair Bolsonaro. Sara, ¿qué piensa usted?
Que va segundo en las encuestas, que quiero decir, estamos viendo, sí, una partición perfecta del espectro, seguramente, ¿no? Yo creo que hay pocas posibilidades de que el Tribunal Electoral permita a Lula presentarse. Me parece que es la semana que viene cuando tiene que empezar a dilucidarlo. Me parece que es harto improbable que vaya a jugar que vaya a permitir que Lula juegue la partida. Y al final lo que yo creo que el Partido de los Trabajadores está intentando hacer es hacer la campaña de Lula sin Lula, ¿no? Que una persona que está encarcelada tenga un 30% de intención de voto es algo tremendo, ¿no? Entonces tienen que jugar esa carta, es su carta de la victoria. Entonces, bueno, Haddad es cierto que no es un hombre carismático, pero que sí que es un hombre que está reconocido como competente, ¿no? Por ahí a lo mejor la campaña es un hombre además del partido, es un hombre que fue ministro tanto con Lula como con Dilma, entonces es realmente un hombre de Lula, es un hombre de la sucesora de Lula, y la jugada también, en caso de que la peor jugada para ellos, que sea que Lula quede fuera, luego tienen en reserva la cara carismática de la candidata del Partido Comunista, ¿no? Que es una mujer, que es joven, que tiene bastante más carisma que Haddad. Entonces me parece que están intentando jugar las cartas que pueden jugar, ¿no? Y frente a una extrema derecha que cada vez se hace más extrema, porque la elección del segundo del ticket tiene tela también, ¿no? Es un hombre que ha justificado la dictadura militar, que ha justificado las torturas durante la dictadura militar. Vamos, estamos en una extrema derecha de la extrema derecha. 30 segundos, Rafa. Sí, creo que es realmente muy preocupante el panorama político que muestra Brasil a meses de las elecciones presidenciales. Tenemos el favorito en la cárcel, el número 2, Bolsonaro, que propone básicamente revivir la dictadura militar en democracia. Me parece que todo el entorno político y los brasileños tienen hoy una misión clara, y es impedir que este hombre sea presidente de Brasil. Es así de simple. Y ahí hay que ver si Haddad puede de alguna manera mantener la coalición de Lula, aglutinar el respaldo de Lula, y también si Eduardo Alquim, que es el candidato del PSDB, puede llegar a generar una coalición de centro que aparezca como una alternativa para Bolsonaro, que claramente se encamina a ser uno de los personajes o uno de los candidatos de la segunda vuelta. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa en nuestro último segmento para hablar de una noticia que aparece en todos los medios, y es que Robert Redford anuncia que se retira de la actuación. El actor tiene 82 años, tiene una nueva película que está por exhibirse que se llama The Old Man and the Gun, en donde aparece con varios actores, entre ellos Casey Affleck, Elizabeth Moss y Sissy Spacek. Y les quiero preguntar a mis invitados brevemente cuáles fueron las mejores películas o la película que a usted le dejó marcado Robert Redford. Bueno, dos. Una, El Golpe de 1973, que tiene uno de los mejores finales para mí en la historia del cine, y fue una de las películas que lo lanzó a la fama, donde hizo dupla con Paul Newman. Y la otra, que para mí es una de las mejores historias románticas que ha dado Hollywood, que es The Way We Were, donde actuó con Barbra Streisand, que también tiene un final desgarrador, donde ella se encuentra con él a la salida del Hotel Plaza en Manhattan. Ellos han roto, él está con otra mujer, ella le dice... ¿Estás contando el final de la película? Sí, bueno, es una película vieja de la No hay problema. Y ella le dice, tu chica es encantadora, Hubble, lo invita a tomar un trago, y él le dice, no, la verdad no puedo, una cara de compungido tremenda. Ella le arregla el pelo, se abrazan y van cada uno por su lado. Es uno de los mejores finales que he visto. La vamos a tener que ver, Sara. A mí me ha dejado emocionada contándolo eso al final. Las mías memorias de África, no puedo. Bueno, no puedo con esa le valió un cosa. Oscar. Con esa le valió un Oscar. Bueno, recibió varios Oscars esa película, mejor película, y otras también. Pero no él. No. Es que la cosa está en que él jamás ha recibido un Oscar como actor. Estuvo nominado por El Sí, Golpe. como director. Sí, como director y en las películas en las que apareció. Y el honorífico. Pero sí, el honorario, pero no tiene es tremendo, ¿no? Sí. Juan Carlos, ¿alguna película que usted haya visto? ¿Algo que recuerde de Robert Redford? Ninguna, para serte honesto. Sí me parece que es uno de los hombres más atractivos que ha pasado por Washington. Por Hollywood, sí. Por Washington. Por Hollywood. Y por Washington también. Pero debo decir y debo confesar que nunca he visto una película, o si la he visto no la recuerdo. All the President's Men. All the President's Men. All the President's Con Men, Dustin es muy Hoffman. buena. Gran Sí. película. Hizo, perdón, un último como comentario. Sí. Robert Redford es uno de los pocos actores que ha logrado cargarse él solo
una película sin ningún otro actor y sin diálogo. Se llama All is Lost. Cuenta la tarea de un marino, de un capitán, está solo, navega solo en su velero y atraviesa una serie de vicisitudes. También es otro de los grandes finales, pero este no lo voy a contar. Por favor. Véanla. Para la próxima vez. Muchas gracias a nuestros invitados cinéfilos, a ustedes por su sintonía. Un placer estar con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Muchas gracias, Juan Carlos. Sara Barderas de la agencia DPA de Noticias. Gracias. Y por supuesto Rafael Matus de La Nación de Argentina. Con ustedes hasta otro momento. Que tengan un buen día.